Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Juan Abelardo Hernández Franco y los voy a acompañar para iniciar este diplomado en epistemología jurídica con el tema de introducción a la epistemología general y la epistemología jurídica. Vamos a ver algunas nociones básicas para comprender de qué va esto que llamamos la epistemología. Para comenzar, tal vez habría que señalar algo sobre la palabra misma de epistemología. Tiene que ver con la forma de conocimiento o la forma en que la mente conoce las particularidades. Y tal vez habría que señalar algunas cosas importantes. Dice Edgar Morin que nuestra mente no es una cámara fotográfica. Nosotros no tenemos una visión ni una memoria como la que podía tener una Handycam o un teléfono celular Galaxy Note 10 o un iPhone 12, ¿no? Lo que ustedes quieran. No tenemos una memoria que funcione como una cámara fotográfica y tampoco tenemos una mente que recuerde y grabe las formas lingüísticas ni las palabras tal cual como se escucharon. Lo que tenemos en nuestra mente es una serie de reconstrucciones que nosotros hacemos sobre las experiencias que vivimos. Esto es muy importante. No recordamos los hechos como son. Porque, repito, nuestra mente no tiene una visión de cámara fotográfica. Y tampoco podemos decir que recordemos tal cual cómo es que se dijeron las cosas. Entonces, esto es una primera característica importante de la teoría del conocimiento o el aspecto epistemológico de nuestra mente. Y en el mundo jurisdiccional, estas condiciones son muy importantes, porque cuando tenemos un testimonio, cuando tenemos una acción de pedir, cuando tenemos una pretensión, estamos hablando de construcciones de nuestra mente. Cuando decimos y afirmamos que hubo una alteración en las casillas, cuando decimos que hubo votos ilegítimos o ilegales, cuando decimos que se alteraron las actas o cuando decimos que la lista de participantes o de el registro de votantes está alterado, el registro de electores está alterado, esto, a final de cuentas, podríamos decir que son observaciones que tenemos nosotros desde nuestro punto de vista. Si es o no es cierto, son cosas que tendremos que ver y mostrar, en todo caso, en unas audiencias o en un proceso jurisdiccional. Nuestra mente no es una cámara fotográfica. Y en este sentido, nuestra mente tampoco funciona con lógica. Nuestra mente no hace cálculos matemáticos, ni todo lo piensa en premisas mayores, premisas menores y conclusiones. Nuestra mente, de hecho, funciona con lo que Sigmund Freud llama ahorro psíquico. Es decir, piensa con el mínimo de observaciones y de atenciones. De tal forma que ustedes puedan decirme, bueno, y entonces, ¿cómo resolvemos los asuntos? ¿Qué es en realidad lo que hay? Y les voy a decir una cosa, nosotros siempre vemos las cosas desde nuestro punto de vista. Nadie, ni Laura Elvira, ni Arturo Nazaret, ni Víctor Jesús, ni Elsa, ni David Estrada, ni Felipe Repper, puede salirse de su cabeza para ver si lo que está pasando afuera de su cabeza es igual que lo que está dentro de su cabeza. Esto es muy importante. Todos tenemos un punto de vista
a partir del cual vemos las cosas. ¿Cuál es nuestra garantía de que estamos entendiendo y comprendiendo el mundo de una manera correcta, adecuada? Eso es algo que estudia la epistemología. ¿Cómo sé que mi mente está percibiendo la realidad? Y en el campo jurisdiccional, esta es una materia relevante, porque, por ejemplo, en materia probatoria, los hechos no se prueban. Aunque se dice que se han de probar los hechos, pero en realidad los hechos no se prueban. El hecho, la urna tiene boletas que no están dobladas. Pues eso no se prueba, ahí están las boletas. Por algo inició el proceso, ¿no? Allí están las boletas. ¿Qué es lo que queremos probar? Que esas boletas fueron sembradas o entraron ilegítimamente porque no están dobladas, porque la única forma de que entre una boleta, un voto en la urna es doblando la boleta. Podríamos pensar que a partir de eso es la única forma de entenderlo. Solamente esa es la razón lógica y es la razón que se puede dar. Podría haber algunas otras razones por las que hubiera boletas no dobladas dentro de las urnas y que fueran razonables. Yo les voy a preguntar una cosa. ¿Existe en la ley la afirmación o la precisión de que toda boleta que esté dentro de la urna deba estar doblada para considerarse como válida? Creo que no. Emanuel Samuel, levantaste la mano. Adelante, Emanuel. Sí, sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues efectivamente, como usted bien menciona, yo estoy trabajando en un OPLE, en mi entidad federativa, y pues la ley electoral no menciona que la boleta tiene que estar debidamente doblada para considerarse voto válido, voto nulo, ¿no? Ya se considera la forma de marcación y por quién se votó, si es un voto válido, voto nulo, pero como usted bien afirma, no hay que tener la boleta doblada para que se pueda contar un voto a favor de un candidato. Ahora, dígame una cosa, Morel, ya que usted está también en la OPLE, ¿podría decirnos si también hay una obligación de solamente mantener la urna sellada al iniciar la elección? ¿O se podrían meter las boletas sin sellar la urna? Bueno, empezando la jornada electoral, que es el día de la elección, los representantes de los partidos políticos y los funcionarios de casilla, ellos tienen que enseñar las urnas, tienen que abrirlas y enseñarlas que están totalmente vacías. Ya después de lo que se le enseña a los representantes del partido, ya se tienen que sellar las urnas. ¿Por qué? Pues para que no exista una alteración de meter o de sustraer o ingresar votos a la urna. Pero sí se tiene que sellar una vez que empiece el día de la elección. Okay. Eso por ley. Así es, sí, por ley. Sí. Si no se podría interponer medios de impugnación los partidos políticos porque no está debidamente sellada las urnas. Ahí sí está marcado por la ley que tiene que estar selladas las urnas. Sí. De hecho, existe igual en materia electoral, es de los que son tesis y jurisprudencias en ese sentido, ¿no? Bien. Muchas gracias, Emanuel. Bueno, ahí tienen un ejemplo. Ahí tienen ustedes un ejemplo de que no existe una prohibición para que dentro de las urnas no haya boletas dobladas, ¿no? O sea, todas las boletas pueden estar dobladas, pero tampoco quiere decir que no puedan validarse las boletas que están sin doblar. Y ahora, si ya se hizo la inspección y se acordó que efectivamente no había boletas, no había nada dentro de las urnas al iniciar y se sellaron, pues el hecho de que haya boletas sin doblar dentro de la casilla podría ser un tema de sospecha de que hubo algún tipo de tranza. Eso prueba, la lógica nos diría que es exactamente eso lo que pasó. Parecería que sí, ¿verdad? Pero también podríamos pensar que hay algunas otras explicaciones que podrían darse. Alguien podría haber dicho que un grupo de gente, de adultos mayores,
solicitó que la urna se abriera para que ellos pudieran depositar sus votos. Esto podría ocurrir, Manuel, que la gente diga, no quiero doblar mi voto, pero quiero meterlo en la urna. Pues ahorita, pues en el tiempo que llevo, no me ha tocado un caso así, sinceramente, ¿no? Lo que sí, la urna pues tiene lo que es el braille, ¿no? Para las personas que tienen alguna discapacidad visual, pero en cuestión de adultos mayores en esta ocasión, el INE emitió unos protocolos de salubridad donde se le da prioridad a las personas adultas, las adultas mayores, pero en sí de que se pueda abrir la urna y depositar la boleta, ¿no? Eso sí tiene que estar totalmente sellada la boleta, pero sí puede entrar en la compañía, no, sí puede entrar con una persona acompañada de su confianza para que le ayude a depositar la boleta en la urna, eso sí. Eso se puede hacer. Bueno, Sí. fíjense que el tema aquí es que hay algunas condiciones que se pueden ver que están zanjadas por la ley, pero hay algunas cosas que no están zanjadas. Si te preguntaría, Manuel, si las boletas están sin doblar dentro de la urna, a la hora del conteo, ¿se les cuenta o no se les cuenta? Sí, claro, se cuentan todas las boletas y ahí los representantes de los partidos políticos y los funcionarios de casilla, ellos levantan boleta tras boleta para que verifique si es un voto válido o es un voto nulo o es un voto para la coalición. Y ahí sí hay ahí no hay ningún impedimento hasta donde tengo entendido. Si no está la boleta doblada, no hay ningún problema que ese voto se cuente, ¿no? Ahora, si son boletas que no están marcadas, pues ahí se considera un voto nulo, ¿no? Porque ya está desprendida del bloque de boletas. Fíjate que es muy interesante lo que estás diciendo, Manuel, porque si de pronto ya entonces solamente podrían entrar las boletas dobladas y de pronto tenemos boletas sin doblar, ¿no? De todos modos, lo que está estableciéndose la ley es que tienen que contarse todas las boletas que están dentro de la urna, ¿no? Dobladas o no dobladas. Ya luego, si alguien quiere impugnar eso, pues ya lo hará ver después, ¿no? Pero en ese momento esas boletas se cuentan, ¿cierto? Es correcto, se cuentan las boletas, de igual forma se cuentan las boletas que no fueron desprendidas del blog, ¿no? Que esas son las boletas inutilizables, de igual forma se cuentan para saber el total de los votos emitidos y los votos que no fueron utilizados, que sean en el famoso blog de boletas. Bien, muchas gracias, Manuel. Entonces, fíjese que epistemológicamente podríamos decir que cualquier boleta se cuenta, esté doblada o no esté doblada, ¿no? Y aunque pudiéramos estar viendo que el 50% de las boletas están sin doblar, también hay que contarlas, porque la ley no nos dice que una boleta sin doblar no tiene por qué no contarse. Fíjense que son planteamientos en los que habría que plantear si hubo o no hubo una irregularidad. Y si se pudiera plantear una irregularidad, no se resuelve en ese momento allí mismo, ¿no? Sino en todo caso se levantarán dentro del acta que había boletas o un número de boletas que no estaban dobladas, ¿no? Y ya será análisis de otra cosa. Pero fíjense que este es el punto interesante. No existe una única manera de pensar, porque habría quien diría, no cuenten ustedes esos votos, deberían hacerse nulos, porque esas boletas no están dobladas. Y es sospechoso que esas boletas que no están dobladas tengan toda una urna donde solamente entran boletas cerradas, ¿no? Esos serían planteamientos, a final de cuentas, de orden epistemológico. Se pudo haber prestado un fraude, es una irregularidad, no la es, ¿no? ¿Qué lo marcaría? O en razón de qué diría que es irregular. Y aunque fuera irregular, es motivo para anularlas. La ley no me dice que las anule, ¿no? La epistemología lo que nos deja ver es que nadie puede salirse de su mente y encontrar una cosa que sea una verdad objetiva. Podemos consensar entre nosotros un pensamiento. Y entonces diríamos que objetivamente acordamos que todo eso sea a lo que nos estamos refiriendo. Pero eso no quiere decir que en la realidad misma, afuera de nuestra mente, esté pasando eso. ¿Estamos explicando? Porque nuestra mente no tiene esas características de cámara fotográfica.
En la Grecia clásica, la definición de ser humano partía del término anthropos, de donde pues, se llama al ser humano un ser que tiene ciertas características. Cuando hablamos de los antropoides o de la antropología, es el estudio de los seres humanos o del tipo de ser humano antropoide. En Cratilo 399, Platón define o nos explica la etimología de antropos. Dice que viene de dos palabras griegas más antiguas, que son anathrei, que significa examinar, y apope, que significa lo visto. Antropos es el que examina lo visto. Ahora, en la época de Aristóteles, el examen de lo que se ve solamente puede ser de una manera comprendido. No existía para Aristóteles esta idea de que todo mundo vemos de manera diferente. De hecho, para Aristóteles, todo mundo ve lo mismo de la misma manera. Yo podría suponer que todos ven esta lámina que estoy presentando de la misma manera, pero habría que ver si efectivamente es así. Aristóteles pensaba que todo conocimiento se da cuando se observa algo o se contempla algo. De hecho, la observación permite el conocimiento. Y la palabra teoría, de donde viene, la palabra teoría viene de una palabra que es theorein, que significa contemplar o ver contemplando. Esto lo dice tanto en el texto de memoria 499, pero también dice en la metafísica 98a, dice, todo ser humano por naturaleza tiende a conocer. Y entre todas sus facultades prefiere la vista porque es con la que mejor comprende y aprende cosas. Es decir, el conocimiento para Aristóteles se da a partir de la visión. Sobre lo que yo veo y entiendo algo o comprendo algo, ahí se da el conocimiento. Entonces, de ahí viene la definición de que Platón coincide con Aristóteles en que el ser humano es un ser que examina lo que ve, porque además cuando ve parece que conoce. La palabra theorein, que es visión, theos, o thea, de ahí también viene la palabra teatro, que uno va a ver las cosas al teatro. De hecho, la empresa intelectual del mundo occidental se define en la palabra teoría, que es la contemplación y comprensión del mundo. Esta es la visión de Aristóteles. Ahora bien, cuando hablamos de Aristóteles hablamos del siglo IV antes de nuestra era, del año 350, 360 antes de Cristo. Hacia el siglo XVIII, 1700, a la mitad del siglo XVIII, 1756, 1770, o la época de la Revolución Francesa, 1789, hasta principios del siglo XIX, Immanuel Kant, otro filósofo alemán, en este caso es un filósofo alemán o de habla alemana, desarrolla otra idea de lo que es el conocimiento. Mientras que para Aristóteles conocer o entender es ver algo por medio de la contemplación teórica, para Kant la formación de la mente se hace a partir de dos categorías, espacio y tiempo. Perdón. Kant parte de algunos autores que lo preceden en la teoría del conocimiento. Autores como David Hume y John Locke, que le dan algunas formas de comprender cómo era el conocimiento antes de él. Esto lo veremos con más calma, pero por ejemplo en el caso de Kant, lo que les decía hace un instante,
La mente humana no tiene acceso directo a lo que hay afuera de su mente. Nosotros no podemos salir de nuestra mente para ver si lo que hay afuera es igual a lo que tenemos en nuestra mente. Y esta idea es muy kantiana. Para Aristóteles no, para Aristóteles lo que veo es lo que estoy aprendiendo y lo que hay afuera. Pero para Kant, el planteamiento es este. Lo que yo tengo en mi mente, no sé si es lo que está fuera de mi mente, porque no puedo salirme de mi mente. Para Aristóteles no. Para Aristóteles lo que yo tengo en mi mente es lo que hay afuera de mi mente. ¿De dónde viene esta idea de Kant? Bueno, Kant escribe una serie de libros muy importantes que se llaman La crítica de la razón pura. Luego escribe otro que se llama La crítica de la razón práctica y luego escribe un tercero que se llama La crítica del juicio. Y fíjense que Kant dice que nuestra mente construye la realidad de una manera distinta a como es en realidad. Yo no sé si ustedes han escuchado, dicen que los perros y algunos animales como los toros ven la mayor parte de las cosas en tonos de grises, que difícilmente distinguen algunos otros colores, y es por el tipo de bastones y conos que tienen dentro del globo ocular. Vamos a pensar que efectivamente los perros y los toros solamente ven en tonos de grises y distinguen algunos colores, ¿Cómo le explicaríamos a un perro o a un toro el color naranja? Si cuando ve el naranja, debido a su globo ocular, ve un tono de gris en realidad. No percibe el color naranja. Diría Kant, no ve lo que hay afuera de su mente. Es decir, con las cosas de una naranja, de color naranja, no la ve. Así no la ve. La ve como con tonos de grises. Y dice Kant, nuestra mente todo lo percibe en dos categorías, que son el espacio y el tiempo. Pero el espacio y el tiempo no existen afuera de nuestra mente. Nuestra mente todo lo tiene dentro del espacio y del tiempo. Y les voy a poner un ejemplo, en la medida que me sea posible. Kant decía, por ejemplo, que el espacio y el tiempo son cosas que tenemos en nuestra mente, que no existen en la realidad. Ustedes pueden ver aquí un frasco de una bebida que se llama aloe vera. Ahora bien, podría yo pedirles que trataran de imaginar esta botella sin los anuncios, las indicaciones, el texto y tal vez sin el referente del texto. Vamos a ver. Déjenme conseguir unas tijeras para que el ejercicio se pueda hacer. Bien, perdón ustedes. Vamos a hacer este ejercicio. Ustedes ven aquí este frasco de aloe vera, ¿sí? Ahora, yo les pediría, imagínense ustedes que le quitan los colores y la etiqueta, ¿no? Vamos a hacer este ejercicio de esta manera. Y, bueno, podría decir que puedo imaginarla, o creo que pueden ustedes imaginar el frasco así, ¿cierto?
Ahora les pediría que lo imaginen. Todavía ven ustedes el color verde y ven ustedes algunas cosas de rubor, ¿cierto? Ahora les pediría, ¿pueden imaginárselo sin el color verde y sin estas arrugas? ¿No? A lo mejor pensarían ustedes en una cosa más o menos parecida a esto. Tal vez les quedaría como una especie de vaso transparente, ¿cierto? Ahora, de todos modos, verían ustedes tal vez algunos bordes del vaso o de lo que era el frasco, ¿no? Pueden imaginar estos espacios, bueno, estos bordes fuera, quitar esos bordes, y les quedaría este espacio. Aquí hay un espacio que está ocurriendo. Ahora les preguntaría lo siguiente. ¿Pueden imaginar quitar este espacio y el tiempo que está transcurriendo en este espacio? Creo que eso no lo pueden hacer. Y dice Kant, es que eso no está fuera de mi mente. Eso está en mi mente. Así como los perritos ven en tonos de grises, nosotros vemos todas las cosas en un espacio y en un tiempo. Podemos quitarles cosas a esos objetos, los bordes, pero el espacio que está ocupando y el tiempo que está transcurriendo no lo podemos quitar. ¿Por qué? Dice Kant, porque eso está aquí adentro. Es decir, el espacio y el tiempo no existen afuera de nuestra mente. Entonces, mientras que Aristóteles diría, yo veo el frasco como está fuera de mi mente, para Kant diría, lo que hay afuera de mi mente es una construcción mental. Es como mi mente lo ve. Y la base de mi mente está en el tiempo y el espacio. Por eso es que él escribe la crítica de la razón pura, explicando esto que le estoy planteando yo. ¿Cómo funciona la mente? La mente pone cualidades en un espacio y un tiempo que nuestra mente está poniendo. Y la mente descubre, Kant, que todo lo que vemos en la realidad lo subordinamos a la idea de espacio y tiempo. Para que me entiendan todavía más aún este ejercicio, vean ustedes estas esculturas de un japonés de apellido Fukuda. Si ustedes pueden ver, hay unas luces al fondo. ¿Sí las ven? Son unas luces al fondo que atraviesan una serie de marañas que en nuestra perspectiva parece que no tienen lógica ni sentido, pero la sombra que proyectan es el de una motocicleta o de un barco. Diría Fukuda, esto mismo pasa, bueno, diría Kant, esto mismo pasa en nuestra mente. En la realidad hay una serie de cosas, pero en nuestra mente, cuando todo lo introduce en categorías espaciotemporales, hace ver cosas que no están existiendo en la realidad. Felipe Repper, levantó usted la mano. Adelante, le escuchamos. Sí, maestro. Entonces, pregunta 1. ¿Es Kant, o sea, podemos afirmar que es Kant quien introduce los conceptos de topos y cronos a la teoría del conocimiento? Topos es lugar en griego, pero Kant no utiliza la palabra topos. Y cronos es tiempo, pero la forma en que el griego entiende cronos no es como Kant la maneja. Okay. Te lo voy a poner en estos términos, porque es interesante la pregunta, no sé por qué me la estás planteando, pero te diría esto.
Cronos es un transcurrir temporal, es el tiempo. Fíjate, el griego pensaba, al igual que lo piensan algunas sociedades básicas o prehispánicas o primitivas, diría Claude Lévi-Strauss, en un tiempo cíclico. El griego, al igual que los aztecas y las sociedades, llamaremos primitivas, piensan que el derecho es circular. Es lo que llamaba Nietzsche el eterno retorno. El tiempo siempre regresa sobre sí mismo. Cronos en invierno hace que nieve, haga frío. La primavera hace que broten los frutos. Luego, en el verano, es una buena época de siembras, cosechas también. Y el otoño es cuando ya caen las hojas para que entremos otra vez en el ciclo del invierno, ¿no? El tiempo se repite. Para los griegos, todo el tiempo regresa. Decía el poema del dios Apolo: lo que fue es lo que es, y lo que es lo que será, porque todo se repite. Okay. El tiempo es cíclico. Cuando aparece San Agustín y cuando aparece, por ejemplo, el cristianismo, y aparecen las civilizaciones letradas, alfabéticas, el tiempo ya no es circular, es lineal recto vectorial. Tiene un principio que es el Génesis y tiene un final que es el Apocalipsis. ¿De acuerdo? En el caso del griego, el tiempo es cíclico. Para Kant, el tiempo es lo que transcurre de una manera lineal, vectorial, recta. Es en este instante, pero el tiempo está en mi mente, no está fuera. O sea, para Kant no existe esta idea del tiempo fuera de mi mente. ¿Sí me voy explicando? Sí. Y luego la palabra lugar, cuando los griegos hablan del lugar, hablan del topos. Pero topos tiene dos acepciones, Felipe. Una, un lugar físico. De ahí viene, por ejemplo, en latín la palabra locación o local, o locatario, ¿no? Que es el lugar físico. Pero también topos tiene la idea de lo que tiene o no tiene lugar. Por ejemplo, el día de mañana es utópico. No ha tenido lugar. Pero fíjate, no ha tenido lugar, no en un lugar físico, sino que no ha tenido lugar. Entonces, por eso, entonces, si no ha sucedido en el tiempo, por ejemplo, si el mañana es utópico, dado que no ha sucedido en el tiempo, así es. Por tanto, ¿no? No tiene lugar. Es pero entonces, utópico. Lugar y tiempo, o sea, el concepto de topos puede ser sinónimo, ¿no? Puede ser interpretado como sinónimo para, digamos, el tiempo como lo entiendo, como elemento contextual, ¿no? O sea, la época, el tiempo en el que algo ocurre y que determina esa ocurrencia, y también el tema del lugar, ¿no? O sea, la Revolución Francesa sucedió en el siglo XVIII en Francia específicamente y no en Bélgica en el siglo XIX, y eso tuvo determinaciones o consecuencias específicas que determinaron a la Revolución Francesa como evento que ocurre. Entonces, a partir de lo que usted me dice, ¿el topos puede interpretarse también como tiempo? Me queda claro que es lugar. ¿Puede interpretarse también como tiempo? Diríamos que el topos el topos es lo que toma lugar.
puede tomar lugar en el tiempo. Ok. Si relacionas que, por ejemplo, digo, el día de mañana es utópico Ujú. porque no ha tomado lugar. En el tiempo, todavía no ocurre dentro del tiempo. Ajá. Todavía no toma lugar. Que Ok. ocurra y se mida en el tiempo, eso no quiere decir que siempre el lugar esté ligado con el tiempo. De acabando el minuto 59 de las 11:59 del día de hoy, va a tomar el lugar el día de mañana. Ujú. El Cruz Azul durante más de 20 años era utópico que ganara una copa en la liguilla, pero no era imposible. Simplemente no había No tomado había lugar, sucedido. Ujú. ¿sí? Ujú. Ahora, el hecho de que no haya tomado lugar no quiere decir que se da en un tiempo determinado. Eso es lo que estoy haciendo. La distinción entre el tiempo es diferente. Por ejemplo, el fin del mundo, el apocalipsis, para un griego es utópico, nunca va a tomar lugar. No puede Ok. tomar lugar porque para ellos el universo es eterno. Así como No. existió, existe y existirá. Entonces es un transcurrir, pero el final del mundo es utópico. Cuando aparece el cristianismo y te dice que va a haber un fin del mundo, un apocalipsis, toma lugar en el final de los tiempos. Es decir, el apocalipsis ya no tiene tiempo. En la escatología cristiana, el fin de los tiempos es el momento en el que se da el juicio final, pero eso no transcurre en el tiempo. ¿Sí ves la diferencia? El, ok, ok. Entonces, el fin del tiempo no tiene lugar en el tiempo. No tiene lugar en el tiempo, pero tomará lugar fuera del tiempo. Ok. Es decir, al final del día, el concepto de tiempo es una abstracción. Ah, ya entendí. O sea, Kant lo que dice es, ojo, el tiempo como elemento como categoría constitutiva de la posibilidad de la gnosis es una abstracción, no es físico, ya, No es una abstracción porque no lo está sacando de la realidad. de acuerdo. No es una, es parte del software con el que comprendes el Sí. mundo. Déjeme decirlo entonces de esta manera, el tiempo es un constructo colectivo. A ver, ¿el tiempo es un constructo colectivo o es un constructo individual? Para Kant es individual. A ver, te lo Ok. planteo así. Asumiendo que el perro solamente ve en tonos de grises, Ajá, cuando el perro está viendo estas tijeras, ajá. o sea, no sé si tú ves que tienen color rojo y color Naranja. negro, Sí, ¿sí? sí, sí. Pero el perro lo ve en gris. Sí, Ahora, el perro no lo abstrae de la realidad porque no está viendo los grises de la realidad. O sea, el gris no está en la realidad, está en la mente, en el ojo del perro. sí, Por eso no lo abstrae. ¿Sí me sí, explicó? sí. Sino que lo ve y lo mete en la categoría de los grises que puede ver. Lo ¿Sí me adapta, siguiendo? si me deja usar la palabra, ¿no? ¿Cómo? ¿Lo adapta? Lo adapta, digamos, ¿no? Digamos que lo ajusta a las formas que tiene en su mente. A Bueno, los límites de su propio universo cognoscible, ¿no? O exactamente. conocido, Como su mente se lo permite conocer. claro. Nosotros vemos las cosas en el espacio y el tiempo. Ya. Pero eso no quiere decir que fuera de nuestra mente hay un espacio y un tiempo. Como el perro ve tonos de Es un grises, constructo teórico, digamos, ¿no? pues no teórico. Bueno, contemplativamente hablando, sí, ahí está el espacio. Sí, Pero así como el ejercicio que hicimos, tú puedes ir quitando el color, la textura y todo. Ahora quita el espacio. es imposible. Y dice Kant, claro que es imposible, porque eso no está fuera de mi mente, está acá adentro. Ya entendí. Gracias. ¿Sí? No sé si a los demás después de esta plática les queda clara la idea de Kant. Mientras que para Aristóteles, las tijeras que tengo aquí
sí están afuera de mi mente. Para Kant, no. Lo que está aquí afuera es exactamente igual a esta maraña que les mostré hace rato de Fukuda. O sea, yo no me puedo salir de mi mente para ver qué hay afuera, porque a lo mejor lo que hay afuera de mi mente son estas marañas. Pero mi mente construye la moto, mi mente construye el barco. Entonces, fíjense aquí, ¿qué implicaciones tiene esto? Lo que es justo, lo que es legal, lo que es adecuado, no es algo que exista en la realidad para Kant, sino que es un constructo mental. Este es Fukuda. En la crítica de la razón pura, explica esto. Todo lo que percibimos, lo percibimos en el espacio y el tiempo, ¿no? Y de algún modo concilia a Leibniz, a Newton y a Aristóteles con este pensamiento. Todo lo que hay en nuestra mente, lo construimos en nuestra mente. ¿Se entiende hasta aquí la idea? Entonces, la pregunta es esta. ¿En realidad yo veo las cosas como son? ¿El fraude existe afuera de mi mente? ¿La siembra de boletas está fuera de mi mente? ¿El acto de corrupción, la violación de urnas está fuera de mi mente? Aristóteles diría, bueno, pues así como lo veo, así es. Pero Kant diría, no, son construcciones mentales. Son construcciones mentales. Salud. Salud, Felipe. Pero fíjense que a partir de eso, podemos entrar en una serie de temas muy complicados a nivel jurídico. Fíjense qué implicaciones puede tener. El Código Penal Federal, me parece, creo que todavía lo dice, señala que comete homicidio el que priva de la vida a otro, ¿no? Y por el 14 y el 16 constitucional, yo no puedo hacer interpretaciones ni por analogía ni por mayoría de razón, ¿cierto? Bien. Si el artículo dice, comete homicidio el que priva de la vida a otro, parecería que es imposible juzgar a una mujer por homicidio. Porque hasta donde yo recuerdo, el pronombre él es masculino singular. Y tampoco podríamos hablar de un homicidio cometido por un grupo de individuos. Porque el artículo dice él que priva de la vida a otro. ¿Cierto? Si hacemos una interpretación literal, no podemos juzgar a mujer alguna, hasta donde yo me acuerdo. Y si lo hacemos con interpretación coloquial, no sé cómo llamarle en ese sentido, una interpretación consuetudinaria, tal vez estaríamos violando la Constitución porque estamos haciendo un razonamiento por mayoría de razón o por analogía, ¿no? Es decir, nuestro pensamiento tal cual está establecido como está en el lenguaje. Es más, yo les preguntaría, ¿nuestro pensamiento solamente existe con lenguaje? Este es uno de los grandes temas de la epistemología. ¿Solo puedo pensar en cosas que tienen palabras que conozco?
Pero a ver, vamos a pensar, Felipe, tú dices que sí, que solamente puedo pensar palabras, solamente puedo pensar en ideas de palabras que conozco, ¿cierto? Bien, en esa lógica, por ejemplo, tenemos la palabra huérfano. Huérfano es una palabra que necesitamos porque nuestra civilización requiere proteger a los niños que han quedado sin protección de sus padres, ¿cierto? Entonces necesitamos la palabra huérfano. Pero fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Cómo llamas a un padre o a una madre que perdió a un hijo o a una hija? Fíjate que estoy planteando algo. No sé cómo se llama al padre o madre que pierde a un hijo o hija. Es que no existe la palabra. Ujú. Y si te fijas, estamos pensando en algo que no tiene nombre. Ya. De hecho, te puedo Estoy asegurar que pensando. Steve Jobs, cuando inventó la computadora, no pensó en la palabra computadora, ni en la palabra ordenador. Hablaba de un procesador de datos. Pero luego ese procesador se llamó computadora, o no tenía el nombre de teléfono celular. Permítame entonces. La pregunta, la pregunta sintética sería: ¿la realidad precede al lenguaje o el lenguaje precede a la realidad? Es una pregunta epistemológica, porque, por ejemplo, para Aristóteles y para Platón, solamente hay pensamiento a partir de las palabras. Por eso la palabra logos, para el griego, significaba pensamiento y palabra. Para Aristóteles y para Platón no se podía pensar en algo que no tuviera una palabra. Esto es interesante. Y en cuanto a la realidad, la pregunta también sería, ¿la realidad es algo que veo con el lenguaje o veo con la experiencia? Hay un autor al que Hans Kelsen le tenía una devoción particular muy importante y se llamaba Hermann Lotze. Hermann Lotze decía que una cosa es el acto psíquico y otra cosa es el contenido de pensamiento. El acto psíquico y el contenido de pensamiento. El acto psíquico es, por ejemplo, que esté viendo el atardecer en la Ciudad de México. Pero lo veo como una totalidad, las luces, todo. Y otra cosa es que diga, el atardecer se está dando en la Ciudad de México. Eso es un contenido de pensamiento. Cuando yo pongo una frase por escrita, es un contenido de pensamiento. El acto psíquico es la experiencia de ver algo. El contenido de pensamiento es la forma en que lo expreso lingüísticamente hablando. Ahora, Contenido toda de realidad... pensamiento es. ¿Perdón, Felipe? ¿Contenido de pensamiento es interpretación y expresión o es solo expresión? Es expresión limitada en un momento dado, circunscrita en un momento Expresión. dado, en una circunstancia específica. Pero no implica interpretación del hecho. Para Lotze, para el autor, o sea, en términos del autor. No, de hecho estás interpretando el hecho. Entonces sí es interpretación y expresión de aquello que interpretaste. Pero ¿qué entiendes por interpretación, Felipe? Interpretar es, bueno, a ver, interpretación del hecho es hacer pasar por el tamiz de mi subjetividad, ¿no?, Ajá. un hecho determinado
para darle significado. Así es. Pero interpretar no es obtener el sentido de la cosa en realidad. No, porque no hay el sentido, hay más bien el sentido que yo le doy a ese objeto cognoscible. Así es. Una canción como La Bikina tiene Ajá, muchas formas de interpretarse. de acuerdo. La versión de Luis Miguel es una muy famosa, ¿no? Con el Cierto, mariachi, cierto. con su mariachi, La Bikina, ¿no? Pero también podemos ir a La Bikina en una interpretación universitaria o estudiantil de secundaria, ¿no? Claro. Son formas de Yo llegué a interpretar hacer una, ¿no? En la secundaria. de La Bikina. Sí, por eso estoy hablando de La Bikina, que es una canción que mucha gente interpreta. Cada uno le da una forma de interpretación a eso. La letra y la música ahí están, pero cómo la cantas, cómo la tocas, es diferente. La realidad ahí está. Cómo la interpretas, eso es un acto, el acto psíquico es verla. Veo la letra y la música, pero ahora cómo la canto, cómo la interpreto, eso es un acto de contenido, es un contenido de pensamiento. En el campo jurídico, los hechos están allí. ¿Cómo los interpretas? ¿Cómo ocurrieron? De hecho, déjenme decirles, en materia de hechos, por ejemplo, el demandante, el que denuncia, la fiscalía, narra e interpreta los hechos con una mecánica diciendo que ocurrieron de una manera. Y la defensa del indiciado, del demandado, de la persona que está siendo investigada, de la defensa, también interpreta eso de una manera distinta. Fíjense que lo que ha traído Kant a nuestro mundo moderno es esta idea de que nosotros construimos lo que ocurre en la realidad. Mientras que para Aristóteles y para los medievales, nosotros entendemos la realidad y la vemos tal cual. ¿Cuál sería la opción correcta o la más adecuada en ese sentido? ¿Cuál sería esa forma más correcta o adecuada en ese sentido? Y miren, por ejemplo, quiero mostrarles un par de láminas que pueden ser muy ilustrativas. Para Aristóteles, déjenme. Fíjense ustedes bien. Para Aristóteles, en mi mente no hay absolutamente nada. Hay un cierto tipo de empirismo en Aristóteles porque como veo las cosas, cuando yo veo las cosas del mundo, por ejemplo este cubo, nuestros sentidos lo captan y en la mente está el cubo. Para Kant, un poco al igual que Platón, nosotros tenemos una serie de categorías en nuestra mente que en el momento que vemos algo, se activan y ven las cosas que estamos viendo. En el caso de Kant hay una especie de innatismo y en el caso de Platón. Yo ya tengo el espacio y el tiempo. Yo entiendo la geometría como algo en mí mismo. Pero fíjense que hay una tercera opción que en el siglo XX trae Jean Piaget. Dice, nuestra mente evoluciona.
Y fíjese, esto me gustaría que lo vieran ustedes aquí. Jean Piaget primero estudió biología, era un biólogo, y decía los moluscos en una etapa muy temprana pueden hacer pequeñas conchitas de mar. El molusco, si es un poco más grande y más sofisticado, puede hacer estas conchitas de mar mucho más complicadas, ¿cierto? Y un molusco muy desarrollado puede hacer estos nautilus, muy bonitos, muy bellos, vean ustedes estos que están aquí, hasta abajo, ¿no? Yo no sé si ustedes lo sepan, pero cuando un bebé nace, el cerebro, el estómago, el corazón, los intestinos ya están terminados, los pulmones están terminados de hacerse. El cerebro no, el cerebro todavía tarda 18 años en desarrollarse, una vez desprendido del seno materno. Entonces Piaget desarrolla una teoría muy sugestiva y hoy en día muy aceptada, complementada, pero muy aceptada, en la que dice: los niños y las niñas en ciertas edades pueden desarrollar ciertas actividades mentales sencillas, como hacer conchitas de mar de este tipo. Pero cuando crecen y se les estimula esas actividades cerebrales, a lo mejor pueden hacer obras más complejas o razonamientos más complejos. Y si aprendió a escribir, a leer, aprendió física, química, puede razonar cosas mucho más complejas, como estos de acá abajo. A esa etapa, Jean Piaget la llama psicogénesis, hace estudios, lo llama psicogénesis, el estudio de las etapas del conocimiento, o bien se llama también epistemología genética. Epistemología genética. Y mientras que Aristóteles parte de esta idea de que no tengo nada en mi mente, lo veo y lo comprendo, y Kant y Platón dicen, tú ya tienes las categorías en tu mente, solamente hace falta que las detectes y tu mente las construya. Para Piaget, el cerebro de una niña o un niño en una etapa, cuando ve un cubo o un cilindro, los percibe tal vez como cuadrados y círculos, porque su mente no se ha desarrollado de una manera totalmente abstractiva. Pero cuando el cerebro evoluciona, lo que eran círculos y cuadrados pueden transformarse en cubos y cilindros. Es decir, el sujeto o la persona podrá razonar de una manera más compleja en la medida que su cerebro sea estimulado. Díganme ustedes si se escucha. Este es Jean Piaget explicando esto. J'aimerais dire d'abord deux mots de l'idée centrale de notre épistémologie génétique. ¿Se escucha? ¿O no se escucha? ¿Alguien me puede decir si se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Ah, perfecto. J'aimerais dire d'abord deux mots de l'idée centrale de notre épistémologie génétique, parce qu'elle est presque toujours mal comprise. Les uns me prennent pour un empiriste, et même pour un néo-behavioriste, comme l'a fait Berlin, parce que je soutiens que la connaissance part de l'action exercée sur les objets. Or, une action sur les objets, c'est pas du tout la même chose que tirer la connaissance des objets eux-mêmes. Il y a donc là une première confusion. Les autres me trouvent au contraire néo-maturationnistes ou même innéistes, étant donné que je fais appel à l'action du sujet. Mais ils oublient que l'action du sujet, c'est justement une action sur les objets, qui a par conséquent interaction et pas action à sens unique. Autrement dit, je ne suis ni empiriste, ni innéiste, mais je suis constructiviste. C'est-à-dire que je pense que la connaissance
est affaire de continuelle construction nouvelle par interaction avec le réel et ne sont pas préformés. Il y a créativité continuelle. J'aimerais donc montrer en quoi la connaissance n'est pas préformée, ni dans les objets, ni dans le sujet, mais qu'il y a toujours auto-organisation et par conséquent une continuelle construction et reconstruction. Eh bien, pourquoi ne suis-je pas empiriste? L'empiriste pense que la connaissance est une sorte de copie des objets, une copie fonctionnelle, comme disait Hull. Or, ça n'est jamais une copie. Elle est toujours une assimilation, c'est-à-dire une interprétation par intégration de l'objet dans des structures antérieures du sujet. Bien. Entonces vean ustedes qué problemas podemos tener en este contexto. Por un lado, vemos la realidad como es, como diría Aristóteles. Construimos la realidad, como diría, o sea, la recordamos como diría Kant. La asumimos dentro de nuestras categorías. O le hacemos caso a Jean Piaget y pensamos que la realidad se construye a partir de cómo entendemos nosotros ciertas cosas. Y si tenemos una mente muy abstractiva, entenderemos unas cosas. Pero si nuestra mente no tiene esta capacidad abstractiva, entenderá las cosas de otras formas, ¿no? Por ejemplo, una mente no altamente desarrollada tiene lo que se llama el pensamiento concreto. El pensamiento concreto es, yo razono sobre lo que veo, no sobre lo que estoy pensando de una manera más genérica. Vean ustedes este ejemplo. Es un ejemplo muy didáctico de alguien que tiene un pensamiento concreto. Y no es que pertenezca a una tribu nativa, sin embargo, es una persona que entiende las cosas solamente a partir de su experiencia visual. Esta persona solamente razona a partir de lo que ve, no de lo que puede entender. Okay. Got a question for you. Right, this is a pretty straightforward question. You've got to imagine something, all right? Imagine you go to a pizza shop, yeah, and you order a pizza, yeah. The waiter asks you if you'd like your large pizza that you've ordered into 8 or 12 slices. What do you choose and why? Well, I choose a large pizza and I've got a how many slices I want. Well, yeah, he asks you if you want it cut in 8, madam, or 12. 8. Why 8? Because I wouldn't be able to eat 12. You don't think you could eat 12? No. So you don't think you could eat 12. So what pizza would you have, by the way? Hawaiian. So you'd have a Hawaiian large pizza cut into 8 slices rather than 12. Because you could only eat 8 slices. Yeah, because I can't eat it. Full. What are you laughing for? Let me get this straight, yeah? You're telling me that you would order a large Hawaiian pizza and you'd have it cut into 8 slices because you couldn't eat 12 of the same pizza. Yeah, because I can't eat the extra 4 slices, Brad. I'm not fat and gutting. Why are you laughing? You'd have 8 slices, yeah, of a pizza. I'd have 8, Brad, because this is what bugs me about you. You're not understanding what I'm saying. I'd have 8, yeah, because I can't eat the extra 4 because that'd be too much for me. What are you laughing for, then? Esto es lo que Piaget llama un pensamiento concreto. Es una persona que solamente razona sobre lo que ve directamente, no sobre una forma de pensamiento abstracto. Y hay personas que ustedes van a ver que piensa así. Hay gente que piensa de una manera más abstractiva. Esto es lo que estudia la epistemología. Y, por ejemplo, una narrativa de un hecho, fíjense ustedes, ¿cómo narrará un hecho
un primer respondiente en materia penal? ¿O cómo narrará un hecho alguien que está haciendo una denuncia sobre un delito electoral? Si tiene poca capacidad abstractiva, narrará los hechos como eventos que percibe y ve. Pero no todo lo que se percibe y ve puede ser que entre dentro de la categoría jurídica que pudiera ser considerada como un delito. ¿Sí me explicó? Sino que a lo mejor tiene requeriría una mayor capacidad abstractiva para entender los sentidos. Una persona con menos capacidad abstractiva no distingue la diferencia entre prescripción y caducidad, porque empíricamente hablando son iguales. O alguien podría decirme empíricamente hablando en qué se distingue la caducidad de la prescripción. De facto parecería que son iguales. La división y la distinción que me pudieran dar ustedes es sumamente teórica, muy abstractiva. Es decir, se hace un poco más en razonamientos abstractos que en razonamientos concretos. La epistemología jurídica explora esas formas de pensamiento. La epistemología jurídica explora cómo construimos las pruebas, cómo entendemos los hechos de un asunto, o incluso cómo lo plantean las partes en sus pretensiones. ¿Por qué pretenden lo que pretenden a partir de ciertos sucesos? ¿Tiene lógica lo que están pidiendo? ¿Tiene sentido lo que están declarando? A veces se hacen enunciaciones y no es la manera adecuada de plantear un tema. Esto es importante. Lo que yo veo es así. Déjenme plantearles una cosa que podría ser interesante también. Voy a poner un caso que podría tener varias dimensiones. Les voy a platicar el caso de una manera muy elemental. Llega a la oficina de la fiscalía una persona transgénero que se ha hecho operación de sexo. Y le pregunta el fiscal, ¿qué le pasó? Y el sujeto responde, me violaron. Me violaron. Y le dirían, bueno, el tipo penal señala que hay violación cuando hay penetración del miembro viril, del pene, por ano, boca o vagina. Y le pregunta el fiscal, ¿dónde lo penetraron? ¿Dónde le penetraron a usted? Y la persona transexual, el grupo LGBT vulnerable, dice, me penetraron en mi vagina. Entonces, el fiscal manda llamar al médico legista y le pide que examine a la víctima. Al final del examen, el médico legista, en su parte, en su informe, dice, esta persona no tiene vagina, presenta una vaginoplastía, que es una operación de cambio de sexo, en la que el pene se corta en 4 trozos y se introduce hacia adentro. Y dice el médico, la persona presenta una vaginoplastía. Es decir, es una simulación de una vagina, pero no lo es. Porque por definición la vagina es una área femenina donde se aloja, bueno, es el conducto que va a permitir la salida de un bebé que ahí está una matriz. Por lo tanto, esta persona no tiene matriz
no puede tener vagina. Pero fíjese aquí, te lo voy a preguntar a ti, por ejemplo, Felipe. Fíjate lo que te preguntaría. Tal vez para el médico legista no es una vagina, pero para la víctima y para los sujetos que abusaron de ella, ¿no era una vagina? Para la persona agredida es una vagina. Probablemente para los sujetos agresores no lo era. Y voy a decir por qué. Probablemente no lo era porque tal vez sabían, por ejemplo, que la persona a la que agredieron era transgénero, ¿no? O sea, agredieron a esa persona con la conciencia de que era transgénero y que lo que sea que le hayan introducido en eso que ahora es un orificio, si me dejan decirlo de esta manera, ellos saben que no es una vagina, pero ahora es un orificio por el que introdujeron algo, ¿no? Y entonces la violación, desde luego, que se configura, ¿no? Porque ellos, es que, a ver, la violación va más allá de introducir un objeto o un miembro dentro de este orificio. Por el La tipo penal es violación- la introducción del miembro viril, ¿eh? Por definición penal. Sí. Si no, ya es abuso. Discúlpeme, maestro. O sea, entiendo la intención didáctica, ¿no? Lo entiendo. Pero pues, lo que sucede es que en este caso tendríamos que hacer uso de la perspectiva de género para juzgar los hechos. Entonces tendríamos que entender el desarrollo, ya sé que puede sonar así como, ay Felipe, por favor, te estás prolongando demasiado, ¿no? Lo estás como haciendo demasiado grande, pero tendríamos que entender el desarrollo histórico del concepto de género y entender que ahora el género, que ser transgénero también es un género, ¿no? Y en ese sentido, aunque allí no hay una vagina anatómicamente hablando, ¿no? Estrictamente hablando, sí hay un orificio, lo cual implica la violación, digamos, ¿no? La transgresión del espacio personal y de la integridad física de esa persona transgénero, que como se asume con un género específico denominado así, transgénero, entonces sí hay una violación, lo cual tendría por resultado, digamos, que el tipo penal que usted está planteando está superado por la realidad, ¿no? Más bien es el tipo penal el que ya no se ajusta a las condiciones fácticas. Ajá. Ok. Entonces, sí es. Sí, desde luego. O sea, ahí hay la persona transgénero llega y dice, me violaron porque introdujeron X o Y o Z objeto en este orificio que para mí, como persona transgénero, ahora es mi vagina, ¿no? Entonces, desde luego que hay una violación. Aunque anatómicamente, desde la significación tradicional, si me dejan usar la palabra, eso no es una vagina, porque es más, es probable que ni siquiera tenga la forma de tal, ¿no? No lo sé, eso no lo sé. A lo mejor ni siquiera tiene la forma que una vagina debería tener, pero eso no importa. El asunto es muy simple. Yo soy transgénero, me hice una operación de reasignación de sexo, lo que hicieron fue retrotraer, ¿no?, mi pene hacia dentro de mi corporalidad. Para mí eso ahora es una vagina porque asemeja lo que anatómicamente se ha entendido, o lo que tradicionalmente se ha entendido como tal, como una vagina. Por tanto, tengo derecho de demandar la acción del Estado.
Ahí está, fíjate que con todo esto, Felipe, yo creo que ya te habrás dado cuenta el papel de la epistemología en un asunto de este tipo de carácter jurídico, porque para un médico forense no lo es, epistemológicamente. Sin embargo, social y funcionalmente parece que sí lo es. Y antes de dar la palabra a David y luego a José Luis, solamente me gustaría compartir con ustedes una sentencia, bueno, una tesis aislada de un colegiado de circuito. Quiero que vean qué dice. Estereotipos sobre roles sexuales, los órganos jurisdiccionales deben analizar el lenguaje empleado en las diversas promociones realizadas por las partes para advertir si sus peticiones están basadas en concepciones de aquellos. Como verán ustedes, es de mayo del 2019, es décima época, pero fíjense, se los voy a transcribir aquí. Fíjense lo que dice el texto. Ninguna sociedad vive al margen de su lenguaje, sino más bien existe en él. De allí que todas las posibilidades de acciones y coordinaciones posibles entre los seres humanos estén registradas en el lenguaje y por tanto den cuenta de la realidad en que están viviendo los hombres y las mujeres de una determinada cultura. A la vez, el lenguaje también genera realidad, en tanto constituye la principal forma de relacionarse con otras y otros, y de coordinar acciones para la convivencia entre unas y otros. Por lo tanto, los órganos jurisdiccionales deben analizar el lenguaje empleado en las diversas promociones realizadas por las partes durante un proceso jurisdiccional, a fin de advertir si sus peticiones están basadas en concepciones estereotipadas. Es decir, para los operadores de los sujetos activos, eso cumplió una función, tan la cumplió que la usaron así. Y la víctima tan la padeció, asumiendo que se llamaba así, que la padeció así. Y entonces epistemológicamente el médico forense podría tener una visión epistémica de la cosa, pero jurídicamente, si queremos impartir justicia, tenemos que abandonar esa postura epistémica y tenemos que entrar en la postura epistémica funcional de las partes. David Estrada, levantó usted la mano, adelante, le escuchamos. Sí, buenas noches, o buenas tardes todavía más bien. Que mis ideas van a ser un poco más breves respecto a distinguir entre si es o no una vagina, ¿no? Creo que podemos utilizar, o a partir del hecho de que donde la ley no distingue, no debemos distinguir, ¿no? Usamos el concepto genérico de vagina, pero no sabemos si es una vagina por naturaleza o por vaginoplastía, ¿no? Solamente usa la palabra vagina, ¿no? Entonces, partiendo de ese término simple, podemos decir que la persona sí fue violada, evidentemente, y decir lo contrario, podríamos hacer una interpretación extensiva y violar los principios o las garantías penales contenidas en el artículo 14. No sé si me explico. Pero el 14 lo que nos dice es que no podemos hacer interpretaciones por mayoría de relación ni por analogía. Uh-huh. O sea, sí, pero tampoco nos podemos ir más allá de lo que dice del tipo penal, ¿no? Tenemos que hacer una interpretación literal. Bueno, es que no sé si usted escuchó el ejemplo que puse hace rato. Si el homicidio lo comete él que priva de la vida a otro, uh-huh, sí. En una interpretación literal no podríamos juzgar a una mujer por homicidio. Uh-huh, sí. O sea, la literalidad, ¿a qué se refiere? Sí, entiendo. Pues no sé, o sea, adecuarse a la letra de la ley, sin ir más allá de descubrir si en términos científicos o no, cuando en realidad pues una persona se identifica con tales palabras, ¿no? Es que, David, vamos a ponerlo sobre la mesa. No se engañe. ¿Cuántas formas de entender un artículo de la ley tiene usted para interpretarlo? O sea, una interpretación literal
¿Qué le da a usted a entender? ¿Una única forma correcta? Ujú. ¿O hay varias formas de interpretar algo? No, hay varias formas de interpretar una ley, un artículo. Entonces, ¿cuál sería la interpretación literal? Aunque yo dijera, voy a hacer una interpretación literal, la interpretación que usted le va a dar literalmente a lo mejor es distinta a la que hago yo o la que hace Jesús Ángel Duque. Ujú. Sí, sí, sí. Salvo que usted tuviera esta visión epistemológica aristotélica, en la que las palabras solamente tienen un significado mental. No, pero usted podría utilizar la que más se me adecue a mi Al objetivo final de buscado. cuentas. Entonces, como diría Kant o como diría Piaget, usted decide cómo se interpreta una norma. Ese es un tema epistemológico. ¿Por qué la interpreté de esa manera o de otra? Fíjese que en un tribunal es muy interesante ver esto. 3 magistradas o 3 magistrados están debatiendo el sentido y la aplicación de una norma a un caso particular. ¿Y por qué hay divergencia entre sus perspectivas? Es porque la construcción epistemológica de la interpretación del texto y su aplicación al caso concreto no es objetiva per se. Piense usted un poco. Rodrigo Bernardo Reyes, levantó usted la mano también. Adelante, escuchamos. Bueno, profe, yo creo que lo que se refiere mi compañero David, tal vez el vocablo literalidad no es el adecuado, pero sí en general concuerdo totalmente con tu opinión, David. Tal vez hablamos de lo que Guastini se refiere como interpretación gramatical, ir al sentido convencional de las palabras y en segundo término al sentido técnico. Bueno, Guastini en su teoría general nos dice que primero, antes de ampliar lo que es el concepto, se tiene que una interpretación literal, después una interpretación técnica, o sea, de la ciencia, en este caso sería la anatomía, la medicina y toda fisiología, y ya posteriormente, si no queda satisfecha la definición por la vaguedad del lenguaje, pues ya tendríamos que acudir a una interpretación extensiva, pero concuerdo con la opinión de David, de que no está permitida la analogía en materia penal, ni en materia administrativa sancionadora, entonces yo no creo que ese concepto de vagina lo podamos estirar tanto. Entiendo lo que me estás diciendo, Rodrigo. Sin embargo, déjame plantearte algo. Yo respeto mucho a Guastini y es un personaje interesante, pero bueno, vamos a analizar, fíjate, estas expresiones semióticas, semánticas. Fíjate, esta, voy a compartir, aquí está. Fíjate bien. Cuando yo estoy en una audiencia y veo que una persona, fíjate, aquí tengo 5 palabras. Yo no prometí darle dinero. ¿De acuerdo? Yo es un pronombre de primera persona, no es un adverbio de negación, prometí es un verbo a futuro, darle es otro verbo y dinero es un sustantivo de carácter pecuniario. ¿De acuerdo? Y puedo ver en el diccionario qué significa yo, qué significa no, prometí darle dinero. Pero fíjate, escucha la frase primera. Yo no prometí darle dinero. 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 Y fíjate esta última. Yo no prometí darle dinero. Es lo mismo lo que se dice aquí que lo que se dice acá. Yo no prometí darle dinero. Y la otra es, yo no prometí darle dinero. ¿Cuál es la forma correcta de entender eso? Fíjate que hay una cosa que se le va a Guastini, y lo entiendo porque él no se dedica a la pragmática y a la semiótica, pero en un testimonio, fíjate que es muy interesante. Nosotros cuando hablamos cantamos despacio, no somos monotonales, no hablamos como Siri ni como Alexa.
Nosotros cuando hablamos tenemos cadencias, velocidades, tonalidades, ritmos, armonías, ¿no? Y esas formas sonoras transmiten sentidos. ¿Cómo interpretar un texto? Si no tenemos, es como igual que leer una partitura de Johann Sebastian Bach. Tienes las notas, pero no te dice la velocidad, ni el ritmo, ni el tono. Cuando tú lees a Shakespeare, ¿no? ¿Quién está allí? ¿Es eso acaso una daga? ¿Cómo se interpreta? ¿Es eso acaso una daga? ¿Esa es una daga? ¿Es eso acaso una daga? Shakespeare no nos dice cómo interpretar. Un operador jurisdiccional, ¿tú crees que se va a quedar contento con una interpretación literal? De hecho, la norma es una partitura a funcionamiento operativo del operador legislativo o del operador judicial. La tengo que utilizar para adaptarla al caso particular. No existe una interpretación neutra, nunca. Y te voy a decir por qué. Es un tema epistemológico. La diferencia entre un concepto y una noción es que el concepto solamente tiene una manera de interpretarse. Yo te digo número pi, y lo primero que piensas es 3.14. Pero si te digo pobreza, es un concepto. Si te digo pobreza, ¿cuántas formas de entender pobreza entiendes? ¿Hay una única manera de entender pobreza? Cada caso es distinto. Y el derecho no opera con conceptos como las ciencias exactas. Funciona con nociones. Y la epistemología estudia esas formas de comprender las manifestaciones de expresión de una idea del lenguaje. A mí me divierte mucho pensar cuando dicen, para interpretar esto hay que irse al diccionario de la Real Academia de la Lengua, a la RAE. Bueno, a ver, yo te voy a preguntar, o les voy a preguntar a todos, si la RAE es tan importante, ¿por qué no buscamos la definición de derecho en la RAE en vez de buscarla en Recasens-Sitges, en García Máinez, en Villoro Toranzo? ¿Y por qué tenemos que andar buscando la terminología experta del derecho en autores como Trueba Urbina, Gavino Fraga? ¿Por qué no nos vamos nada más al diccionario de la Real Academia de la Lengua, no? Si son tan freguetas como dicen que son, pues no nos hace falta ninguna interpretación jurídica de la terminología. Es un problema epistémico. Todo el mundo sabe qué significan las palabras te amo. Te, pronombre de segunda persona, amo, un verbo de afectividad. Pero Rodrigo, no es lo mismo cuando dos adolescentes con cara de borrego a medio morir se ven a los ojos y con voz entrecortada se dicen, es que te amo. Que cuando voy con mi señora discutiendo en el coche, le digo, ya, te amo. ¿Contenta? ¿Es igual? ¿La semántica es igual? No. Bueno, semánticamente sí, pero pragmáticamente, semiológicamente hablando, no. Porque el lenguaje no tiene el sentido semántico únicamente. Es un vehículo de semiótica y pragmática de sentidos. Y eso no está en el lenguaje, está en el que opera el lenguaje. Es un tema epistemológico. ¿Qué sentido le doy a la palabra? ¿Por qué en los tribunales hay diversidad de opiniones? Si el lenguaje fuera tan claro en su literalidad. Hombre, vamos a felicitar a Guastini por lo que dice, ¿no? Está muy bien lo que dice. Pero a ver, vamos a hablar en serio, ¿no? En serio, en los tribunales,
no se hace una interpretación literal. ¿Por qué? Porque cada uno lo interpreta de distintas maneras. Las magistradas y los magistrados dicen, el sentido de esta norma, el sentido literal que yo le veo a esta norma es tal cosa. Y de pronto la otra le dice, no es cierto, magistrado, el sentido de la norma es este otro. Y entonces empiezan a hacer sus interpretaciones y sus aseveraciones, porque se engañan solos. El tema no es un tema en el lenguaje mismo, el tema no es un tema en el vocabulario, es un tema en el sentido que desplazamos en el lenguaje. Eso es un tema epistemológico. ¿Qué sentido le estoy dando al lenguaje que estoy utilizando? Y es muy importante porque la forma en que entienden unos una cosa y la entienden otras dependen de la construcción mental de las cosas. ¿Cómo interpretas tú una cosa y cómo interpretas otra? Fíjate, Rodrigo, que es muy interesante. Tú dices, estoy de acuerdo con lo que dijo David. Bueno, con lo que tú interpretaste de David, porque tú no te puedes meter en la mente de David. ¿Cierto? Salvo que ustedes tengan poderes telepáticos, cosa que no creo que esté ocurriendo, ¿no? Tú estás haciendo una interpretación de lo que dice David. Y a lo mejor David, después de lo que dijiste, dice, no, pues muchas gracias, amigo, pero no era eso lo que yo quería decir, ¿no? Yo entiendo esto que es interesante. Fíjense que la escuela de Girona ha tratado de encontrar como una racionalidad literal y expresiva tal cual, muy clara. Pero fíjense que los anglosajones, por ejemplo, la escuela de Nueva York o lo que es el realismo jurídico norteamericano, les diría, esto no es un tema de palabras, es un tema de sentidos, usos del lenguaje. Cada vez que ustedes leen una jurisprudencia, cada vez que leen una resolución y ven la ley, ven una interpretación y un sentido de la ley. Y además lo hacen en razón de cómo se entiende un asunto. Y esto, por ejemplo, las secretarias de estudio, las y los secretarios de estudio lo entienden muy bien. Porque a veces el gran tema de resolver un problema jurídico es interpretar cuál es el problema. Antes de tratar de resolver algo, primero tratan de entender cuál es el problema que hay que resolver. Y hay quien entiende el problema de una manera y podría decir, pues no hay problema, se sobresee. Y hay quien puede decir, no es cierto, aquí hay una serie de detalles que habría que analizar a fondo. ¿Por qué? Porque tocan temas y un aspecto muy relevante. Hay que saber leer incluso. En la forma de leer y en la forma de interpretar, das la respuesta y el sentido. O luego pueden decir ustedes, no, pues la jueza resolvió, la magistrada resolvió, el tribunal resolvió, pero lo resolvió mal porque resolvió un problema que no es el que yo quise que se resolviera. Y entonces, ¿cuál es el problema? A lo mejor es mi problema porque no se los expliqué bien. Mi razón de pedir no estuvo bien estructurada. Y ya si mi razón de pedir estuvo mal estructurada, y la forma en que se interpretó por una u otra parte, por allí va. Ese es el aspecto del tema epistemológico. Fíjense que, piensen ustedes en la práctica, no lo pensamos en la teoría. Podríamos ver toda la teoría interpretativa de Guastini. Es interesante, está esquematizada. Y luego podemos decir, es que hay que interpretarlo conforme a la norma. Bueno, sí, pero ¿cómo interpretas la norma, la norma a la cual se subsume esta interpretación de esta norma? Es la interpretación, hay una subsunción, ¿no? Todas estas cosas son las que en la práctica misma se mueven como arenas movedizas. Felipe, adelante, te escuchamos. Gracias. Es que
en estos días en los que la interpretación y la argumentación son tan relevantes, había que partir de aquello, bueno, de algo de lo que hablaba el marxismo analítico de los años 70 y los 80, ¿no? Es el rollo de los valores, es decir, desde qué posición axiológica estás interpretando el objeto, si en este caso es el derecho, la norma jurídica, va, de acuerdo. Pero entonces, ¿desde qué valores estás interpretando la norma jurídica? Por ejemplo, si eres una persona, juzgas, eres un juzgador o juzgadora, eres una persona, digamos, más proclive a la defensa de la propiedad privada y en general a los valores que cimentaron el derecho del siglo XVIII y la modernidad, es más probable que tengas una interpretación que busque resolver un asunto dándole el asunto al final del día, el asunto jurídico que tienes aquí enfrente, una cuestión que se plantea al interior de un sistema normativo determinado, pero si no cuestionas, insisto, los fundamentos de ese sistema normativo, entonces lo único que estás haciendo es reproducir una argumentación determinada que puede o no estar en boga, pero no por eso ser la más apropiada, ¿no? Entonces, digo, ya que nos vamos a poner teóricos, como creo que ya nos pusimos, pues es que entonces tal vez incluso tendríamos que replantear la estructura lógica del derecho para entonces saber si axiología y su consecuencia, que es la interpretación guión argumentación de los hechos y de las normas, está de acuerdo con los valores de la colectividad que ahora somos. Me queda claro que ya no somos la colectividad del siglo XVIII, ni la colectividad positivista del XIX, ni somos como la colectividad del capitalismo industrial de la primera mitad del siglo XX, ¿no? En estos días de interculturalidad y derechos indígenas y tal, entonces tal vez el propio derecho ya no es, o sea, la razón por la que tenemos que meternos estos procesos de interpretación le damos a los hechos es porque tal vez el sistema lógico sobre el que se basa la interpretación ya no responde, ¿no?, a las características de la sociedad que somos. Sí, Felipe, te escuché un poco entrecortado. A lo mejor si hubieras apagado la cámara, hubiera sido un poco más fluido. Pero a ver, hasta donde entiendo, no sé si puedes repetir ahora con la cámara apagada, a ver si fluye mejor el sonido. Sí. Hablaba sobre la teoría marxista. Sí. De los valores. Este asunto del que se habla sobre la interpretación, ¿no?, es algo que ya el marxismo analítico había desarrollado en los años 70. Sí. Pero además, ¿no?, este lenguaje es el que construye el etcétera. Pero si ya nos vamos a poner teóricos como estamos hasta ahora, entonces tal vez tendríamos que revisar incluso la estructura axiológica, ¿no?, del sistema normativo, porque al final del día, interpretar y argumentar una norma o un asunto al interior de un sistema normativo, ¿no?, si lo hace un juez, el juez lo único que va a hacer es darle coherencia, o más bien que su solución de ese asunto específico sea coherente con el resto del sistema normativo precedente. Ajá. Pero, en ese sentido, tal vez aquello que fundamenta la interpretación de axiología, ¿no?, o aquello en lo que se basa la interpretación, que es la axiología, ¿no?, tal vez ya no corresponde el andamiaje axiológico sobre el que estamos fundando nuestras interpretaciones y posteriores argumentaciones, ya no sea aquel que nos sirva para entender, digamos, la sociedad que ahora somos.
la estructura axiológica ya no responde, ¿no?, a la realidad que ahora tenemos, digamos. Y es por eso que tengamos todas estas divergencias, perdón, interpretativas y argumentativas. Sí, Felipe, mira, es interesante el planteamiento que has hecho. Sin embargo, fíjate que es curioso, porque la visión decimonónica de que el derecho tiene una axiología o una serie de valores implícitos es algo que precisamente se pretendió acabar, porque era como un monopolio interpretativo en razón de un grupo de intereses políticos. Carl Schmitt decía que el derecho tenía que ser interpretado axiológicamente por los valores del gobierno. Y en el caso de Carl Schmitt, pues tenía una lógica, porque pues él formaba parte del Partido Nacional Socialista, ¿no? Y para los cubanos y para la Unión Soviética, la axiología de la ley estaba monopolizada, la interpretación de la norma estaba monopolizada por el gobierno. Cuando Hans Kelsen escribe en 1933 la teoría pura del derecho, precisamente lo que trata de hacer es mostrar que el derecho en sí mismo puede ser objeto de un monopolio interpretativo, pero eso sería generar un derecho de Estado, en el que el Estado tiene el monopolio interpretativo de la norma. Sin embargo, en un Estado democrático, y además esto solamente se daría en un Estado autoritario, el derecho de Estado. Sin embargo, en un Estado verdaderamente democrático, el derecho en su estado puro tiene un abanico de posibilidad de interpretaciones. Y en una democracia, en un tribunal, en un juzgado, las partes, esgrimiendo los argumentos pertinentes, podrían hacer valer que tiene más razón la aplicación de una norma en un sentido para lograr un parámetro de justicia adecuado a un caso de la realidad misma que otro sentido que podría estarse debatiendo. Y la operación jurisdiccional tendría que atender al derecho como un instrumento para impartir justicia. ¿Sí me estoy explicando? No es que el derecho imparta justicia, es el operador jurisdiccional utilizando el derecho como una herramienta para impartir justicia. Y la interpretación que tendrá que darle es con base en el caso particular, escuchando los argumentos de los justiciables o de las partes, de tal manera que pueda resolver un caso concreto con sus circunstancias específicas, como diría Michel Foucault, en su propio microcosmos particular, el caso jurídico, y en ese caso resolver ese asunto ahí. Y la teoría pura busca un Estado de derecho, donde el Estado se subordina a un instrumento que no tiene una dogmática per se, sino que es un instrumento a funcionamiento de los sujetos que forman parte de una sociedad plural y democrática. Esta es la diferencia entre la teoría pura del derecho y la interpretación marxista de los años 70. Tener un derecho de Estado o bien un Estado de Derecho. Lo que hemos tratado de considerar en una sociedad democrática es un Estado de Derecho, donde el proceso epistemológico tiene que ver con las convicciones y creencias de las partes. Y está en juego las formas de interpretar la realidad misma. Porque una dogmática al modo marxista
o una dogmática al modo nacional socialista, lo que hacen es expropiar en una versión programática la manera en que hay que entender el derecho. Pero como diría Kelsen, y lo que acabo de hacer verle a Rodrigo, es que el vocabulario mismo en su semántica no es unívoco. El lenguaje de las ciencias exactas sí, 1 es 1, 2 es 2, ángulos rectos son 90 grados, eso es invariable. La temperatura a la que hierve el agua es específica. Pero en el mundo de las ciencias sociales no puede existir esta programática, porque entonces ya no tendremos problemas de la realidad legal ni de la realidad jurídica, sino que subordinamos nuestro programa vital a una serie de cargas ideológicas, donde lo importante es coincidir con la interpretación autocrítica y autocrática del que gobierna. Si esto fuera así, y no quiero decir que deba ser a favor o en contra de alguna posición, la pauta interpretativa la tendría que dar el presidente de la República y decirnos cómo hay que interpretar todas las mañanas la ley. Si se siguiera esa forma programática, se acabó el derecho interpretativo por las leyes, ¿no? Habría que entender cómo la debe, según el que tiene el monopolio del poder, cosa que no ocurre, porque estamos todavía en un estado de derecho. Para aquellos que piensen que vamos a ser Venezuela, pues es la prueba más clara de que no somos Venezuela, porque el autoritarismo de opinión sobre cómo hay que interpretar una norma no está monopolizada por parte del Poder Judicial. José Luis Méndez, nos quedan 7 minutos, adelante. Ok, bueno, doctor, cambiando un poquito del tema que se está comentando, pero con mucha... Es una introducción a la epistemología, lo que estoy platicando. Claro, claro. Damos con mucha relación participativo. Me queda claro que la interpretación del derecho o de la norma propiamente debe de verse desde un sentido equívoco, ¿no? Aquí de lo que se trata es justificar racionalmente la mejor decisión. Pero bueno, en ese sentido, la pregunta es si puede exigirse el conocimiento epistémico, es decir, una postura epistémica determinada o concreta, si puede exigirse ese conocimiento epistémico con una garantía judicial a los jueces en su toma de decisiones, porque ciertamente la Constitución, constitucionalmente tenemos una diversidad de garantías judiciales para la protección de los derechos humanos, ¿no? Pero yo estimo que la primera garantía constitucional debe ser ese conocimiento epistemológico de los juzgadores. En la praxis yo he advertido una infinidad de resoluciones que, la verdad, con todo respeto, no tienen ni pies ni cabeza, ¿no? Hay muchísimas que son bastante dignas, ¿no? Bastante buenas, ¿no? Pero en concreto, la pregunta es esa, doctor, si el conocimiento epistémico puede exigirse como una garantía judicial. Gracias. Es una extraordinaria pregunta la que está haciendo José Luis. Si me lo permites, quiero hacer... fíjate que Robert Alexy, cuando hizo su tesis doctoral en el año 78, el objeto de investigación de su tesis era una resolución de la Sala Primera del Tribunal Constitucional Federal alemán, que señalaba el 14 de febrero de 1973 que las decisiones de los jueces deben basarse en argumentos racionales. Es decir, los operadores jurisdiccionales, bueno, y la tesis de Robert Alexy es, ¿qué es eso de un argumento racional? ¿No? ¿Qué es un argumento racional? Y a partir de eso se genera toda esta eclosión sobre entender qué es la argumentación jurídica y cómo funcionaría la argumentación jurídica. Y precisamente
lo que te diría, o lo que te digo con respecto a este tema, es que epistemológicamente las y los operadores jurisdiccionales toman sus decisiones con base en sus pautas de experiencia acumulada y las construcciones epistemológicas. Pero lo que se les exige, por lo menos en este sentido, es que justifiquen y avalen la construcción epistémica que están dando mediante una herramienta de control que sería la argumentación. La argumentación jurídica es una herramienta de control. Y mientras el argumento o los razonamientos estén argumentados racionalmente y no sean debatibles en otras instancias, el argumento es convincente. No porque cambie la creencia de la gente, sino porque no hay forma de derrotar el argumento. ¿Sí me explicó? Pero eso no quiere decir que solamente exista una forma epistemológica de entender el asunto. Lo que se le exige al operador jurisdiccional es que sustente argumentativamente y avale sus razonamientos por medio de la lógica, de la tópica, de la dialéctica, de la retórica. Una persona que es designada magistrado, magistrada, juez o juez, se le designa en principio porque tiene las competencias de experiencia acumulada en materia jurisdiccional. Esto es lo que debería hacerse en una evaluación de competencias para aspirar al cargo. Por eso es que la carrera judicial se compite y se concursa. Pero precisamente en la independencia judicial, en su autonomía y en su análisis de objetividad, analizará el asunto con base en sus pautas y experiencia acumulada, que no son estándar, no son iguales en todas y todos. Tan hay diversas formas de entender jurisdiccionalmente cómo se resuelve un problema u otro, que precisamente el último recurso es la estructura argumentativa que sostiene el punto, el razonamiento jurisdiccional. Lamentablemente ya me quedan menos de 30 segundos. Y el día de mañana mi estimado Raúl Ávila continuará con la sesión del día de hoy y yo los veré a ustedes el próximo miércoles. Y seguiremos. Yo solamente he querido dar una primera patada inicial haciendo una serie de provocaciones, como diría Raúl Ávila. Yo más que darles una respuesta, lo que hago es precisamente plantearles el gran problema. Porque a partir de todo lo que hemos platicado, creo que pueden ver o atisbar qué es esto de la epistemología, dónde está de lo que vamos a hablar en las siguientes sesiones. Así que lamentablemente ya no podemos tener más plática por el día de hoy. Mañana continuarán con ustedes con el brillantísimo Raúl Ávila y nos vemos el miércoles. Que tengan buen inicio de semana. Nos vemos. Gracias.